culto de mujeres, 19:30 horas. Y ojalá también que la casa se llene el sábado de mujeres. Amén. Muy bien. Vamos a compartir una palabra del Señor que compartimos esta mañana y creo que va a ser de mucha bendición, como lo fue también en esta mañana, ¿sí? Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que estés obrando mientras leemos tu palabra, mientras la compartimos. Oramos, Espíritu Santo, y te pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender tu palabra y a ser ministrados en ella. Por favor, te reconocemos como el pastor principal, el líder principal sobre este ministerio y sobre esta casa. Háblanos, Espíritu Santo, una vez más, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Vieron que así como hay un mundo natural, un mundo físico en el cual vivimos, nos movemos y nos relacionamos a través de los 5 sentidos naturales, así también hay un mundo invisible, un mundo sobrenatural, ¿no es cierto?, que nos relacionamos a través de los sentidos espirituales, a través de la fe. Ese mundo espiritual está compuesto por el mundo que viene de parte de Dios y el otro lado, el enemigo de Dios, que es el diablo, Satanás, los demonios. Por un lado Dios, sus ángeles, y por otro lado Satanás y los demonios. Y esa realidad existe y convive con la misma realidad del mundo natural y físico en el cual nos movemos. Nada más que como es sobrenatural, es espiritual, es invisible. Pero si nosotros tuviésemos unos ojos espirituales y pudiéramos ver con los ojos espirituales, nos sorprenderíamos, ¿no es cierto?, cómo se mueven en el mundo espiritual, cómo se mueven ángeles a nuestro favor, cómo se mueven demonios a nuestro favor. Y si nuestros ojos espirituales se abrieran y pudiéramos ver en el mundo espiritual como vemos en el mundo físico, veríamos muchas veces que fuimos librados de tantos males por ángeles del Señor. En una oportunidad me acuerdo, yo andaba en moto con mi papá, me acuerdo, íbamos, y bueno, y de pronto voy a salir en la ruta 12, iba saliendo a la ruta y viene un auto, pero no sé, parecería que venía a 500 por hora, ¿no? Porque venía a alta velocidad y pasa al lado nuestro, pero pasa, no sé, yo sentí que era centímetros. Y yo creo que fue un ángel del Señor que nos libró allí, porque si ese auto nos tocaba, hoy no estaría aquí para compartir con ustedes. Situaciones como esas, y si le empiezo a contar otras situaciones así, como muchas veces fuimos librados en las rutas, fuimos librados en otras situaciones. Un hermano me contaba hace un tiempo atrás, mecánica pesada, que estaba desarmando un camión, vieron el eje del camión, que es pesadísimo, y de pronto se suelta el eje y cae, y el hermano con una sola mano agarró el eje así y le apartó de él. Y él dice, yo nunca podría, no sé cuánto pesa un eje, pero pesadísimo, es un camión, ¿no? Y él dice que fue algo de segundos, agarró con una mano nomás y lo apartó de él. Y él reconoce que fue la mano de Dios, fueron ángeles del Señor. En realidad la mano de él, pero fueron ángeles del Señor. Y él dice que sintió livianito el eje. Tremendo. Y cuántas veces el Señor nos ha librado, ¿no? Pero son los ángeles que están a favor nuestro. Son espíritus, dicen, ministradores de lo que han de heredar la salvación. Los ángeles de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, también tenemos que reconocer que hay un mundo espiritual de las tinieblas. Hay un mundo espiritual del diablo que se mueve también. Y en primer lugar, esos demonios y esos espíritus malignos, en primer lugar quieren impedir que las personas puedan ser salvas. Fíjese en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Me vas a ir acompañando, Victoria, con los versículos? 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que si nuestro evangelio está encubierto, ¿no es cierto?, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea que una de las maneras de obrar del diablo, del enemigo, es trabajar y bloquear las mentes para que cuando las personas escuchen hablar del evangelio, escuchen hablar de Jesucristo, no puedan ver ni entender la gloria que tiene el evangelio, no puedan entender la verdad, lo que contiene. Entonces, por eso que muchas personas están como espiritualmente ciegas o sordas, porque escuchan pero no entienden, no perciben, le explican pero no perciben, porque hay como una ceguera, un espíritu. El Dios de este siglo, de Satanás, cegó el entendimiento para que ellos no entiendan el mensaje de Jesucristo. Y eso nos pasaba a nosotros. Eso nos pasaba a nosotros, ¿no es cierto? Yo vine al Señor ahí en mi juventud, pero hasta que vine al Señor yo muchas veces había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar del evangelio, pero yo nunca quise, nunca entendí, nunca, hasta que un día, por la gracia del Señor, el Señor obró y mi mente se abrió y pude entender el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesucristo. Dios tocó mi corazón, le entregué mi vida a Él, perdonó mis pecados y ahí mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Nací de nuevo y soy salvo y soy un hijo de Dios. Bueno, mi experiencia, pero yo sé que su experiencia también. ¿Cuántas veces le hablaron del Señor antes de que usted sea salvo? ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces pasó frente a una iglesia y no tenía ni una pizca de ganas de entrar a esa iglesia? ¿Cuántas veces escuchó predicar por radio, televisión, y si era la radio cambiaba de sintonía o no? Y si era la televisión cambiaba de canal. Y si una persona llegaba a su casa, usted le ponía cualquier excusa para despedirle, para que no le hable de Jesús. ¿Cuántas veces habrán recibido un folleto y usted agarró, hizo un bollito con ese folleto y tiró? Porque no le interesaba. Bueno, esa era la función del enemigo y eso era. Hasta que el Señor llegó a nosotros, hizo un milagro, como decía la pastora, ¿no? Cada uno de nosotros somos un milagro. Hizo un milagro en nuestra vida, abrió nuestros ojos espirituales y la luz de Jesucristo empezó a resplandecer en nuestros corazones, en nuestras mentes. Gloria a Dios por eso. Le podemos dar gracias al Señor y dar un aplauso por ese milagro. El milagro de la vida eterna, el milagro de la salvación, el milagro de poder entender el mensaje de Jesucristo, arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados para salvación y vida eterna. Es un milagro. Es un milagro. Y por eso damos gracias al Señor por ese milagro. Aleluya. Pero sin embargo, hermanos, ahora que estamos en el Señor, que estamos en Cristo, el enemigo sigue trabajando todavía. No es que ya dejó de trabajar en nosotros. El enemigo ahora sigue trabajando, pero nosotros ahora ya somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos salvos. Entonces el enemigo igual sigue trabajando porque ya no pudo impedir que conozcamos al Señor, pero ahora va a tratar de impedir que los planes y el propósito que Dios tiene para nosotros no se llegue a concretarse en nuestras vidas. Que esa victoria que Jesús obtuvo en su sacrificio en la cruz no sea tan efectiva en nosotros, en nuestras vidas, para tratar de que no seamos sal. Vieron que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces el enemigo ahora va a tratar de interferir en nuestras vidas de una forma negativa para impedir que seamos sal, para impedir que seamos luz en el mundo, para impedir que nosotros desarrollemos nuestra verdadera identidad a la imagen de Jesucristo, para impedir que alcancemos el potencial que podemos alcanzar por medio de Jesucristo, por medio de una transformación espiritual a la imagen de Jesús. Entonces el enemigo va a estar queriendo trabajar, interfiriendo allí. Por eso dice, fíjese, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6:12 nos habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. La lucha espiritual nos habla claro allí.
Y por eso nos recomienda fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura, porque nuestra lucha es contra el enemigo Satanás y los demonios. Otro pasaje, por ejemplo, en Efesios Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por eso recomienda: sed sobrios y velad. Y dice: resistid también, resistid firmes en la fe. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, que nuestra lucha espiritual es contra el enemigo, y como el enemigo está, ahora que somos hijos de Dios, el enemigo sigue trabajando y anda al acecho, ¿no es cierto?, como un león rugiente buscando a quien devorar. Efesios capítulo 4 versículo 26, Efesios 4 27 dice: ni deis lugar al diablo. O sea que no tenemos que dar lugar al diablo. ¿Cuándo el enemigo puede hacer un efecto negativo en nuestras vidas? Efesios 4 27. ¿Cuándo el enemigo puede hacer un efecto negativo en nuestras vidas? Cuando nosotros le damos lugar. Si nosotros en nuestra vida diaria no le damos lugar al enemigo, entonces el enemigo no tendrá ese lugar para hacer su obra. Pero lamentablemente a veces en momentos de nuestra vida nosotros podemos dar un lugarcito. Y ahí es donde el enemigo aprovecha esos lugarcitos para meterse y para obrar de una forma negativa en nuestras vidas. Muy bien, yo quiero hablarles un poquito sobre el espíritu de sueño. Sueño espiritual, el sueño espiritual, un espíritu de sueño. Es uno de los espíritus con los cuales Satanás muchas veces quiere obrar en nuestras vidas, hermanos. Y si le damos un lugarcito, ese espíritu va a venir y va a trabajar. Y quiero que compartamos ahora, en los minutos que quedan, algunas verdades respecto al sueño espiritual. Vamos a leer Isaías capítulo 29, versículo 10. Isaías 29:10, ¿sí? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Porque Jehová derramó sobre vosotros, dice, espíritu de sueño. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Sabe que aquí la palabra sueño, derramó sobre vosotros espíritu de sueño? Esa palabra, espíritu de sueño, es de una palabra hebrea que se puede traducir, acá se traduce espíritu de sueño, pero también se puede traducir con la palabra estupor. Estupor, que en otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, si está ahí, si querés proyectar la Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice sueño profundo, porque esa palabra significa, es un término hebreo que significa sueño profundo, ¿no? Entonces esa palabra significa estupor, sueño profundo, letargo, adormecimiento. Y ese término, traduciendo a una palabra en el griego, se puede traducir con el significado de entumecimiento, embotamiento espiritual, o también puede significar, es un término que significa un golpe tan duro, ¿no es cierto?, que aturde, un golpe como que le saca, ¿no es cierto?, le hace que pierda la lucidez a causa de un golpe. O sea que es de ese espíritu yo quiero que hablemos por un momento, hermanos, en esta noche, ¿sí? El espíritu de sueño espiritual, o el espíritu de estupor, el espíritu de letargo, o el espíritu de adormecimiento. Es el mismo término, ¿sí? Entonces, este espíritu no llega haciendo ruidos ni produciendo caos visibles. Por ejemplo, como lo harían otros espíritus que a veces operan por medio de la violencia, por medio de la persecución, por medio de la enfermedad, o por medio de otros ataques que se hace visible, y uno dice, el enemigo me está atacando, porque el ataque es evidente. Este espíritu no, este espíritu
viene, ¿no es cierto?, de una forma muy suave, muy lenta y muy progresiva. Viene a través de un adormecimiento. Es un proceso que embota los sentidos espirituales, que apaga poco a poco la pasión por las cosas de Dios, que reduce la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y que instala una especie de anestesia en el alma. Este espíritu es como una especie de anestesia en el alma, de modo que el creyente deja de sentir el peso de la presencia de Dios y el ardor por obedecer al Señor. Se va apagando el deseo de obedecer, de servir. Es un espíritu que entra suavemente y las personas que empiezan a ser afectadas por ese espíritu no se dan cuenta. Simplemente van perdiendo la pasión, van perdiendo el hambre, van perdiendo el fuego, van perdiendo las ganas de servir, de obedecer, de buscar a Dios. Van perdiendo las ganas, el fuego y la pasión por las cosas del reino de los cielos. Por eso es un espíritu peligroso. Porque cuando vos sabés que el diablo te ataca directamente y vos sabés y decís, bueno, el enemigo me está atacando, bueno, vos te defendés, te fortaleces en el Señor. Pero cuando viene este espíritu, vos no te das cuenta. Y el cristiano muchas veces se deja engañar. Y el cristiano empieza a perder el deseo, a perder el fuego. Empieza, ¿no es cierto?, a perder la fe, empieza a perder las ganas de buscar las cosas de Dios. Empieza a perder las ganas de congregarse. Empieza a perder las ganas de asistir a las reuniones. Empieza a perder las ganas de servir al Señor con fervor, con entusiasmo. Empieza a perder las ganas de buscar a Dios con todo su corazón, hermano. Y es un espíritu muy, muy sutil que trabaja de una forma silenciosa. El sueño espiritual es como una niebla mental que entorpece la percepción. Una niebla mental que entorpece la percepción. Nubla el discernimiento, adormece la conciencia y finalmente conduce a un estado de pasividad espiritual. Estado de pasividad espiritual. Ese cristiano se vuelve infructífero, improductivo. No produce frutos en su vida espiritual. Porque ese espíritu ya le está robando. ¿Vieron que dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y allí se describe un poco la intención del diablo. El diablo siempre quiere venir para robar, matar y destruir. Y el diablo quiere robar la vida espiritual. Quiere robar tu pasión, quiere robar tu fe, quiere robar tu devoción, quiere robar tu amor por Dios. Quiere robar aquello que cuando vos te convertiste a Cristo ardía en tu corazón. Yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo allá por los años 1987. Yo no veía la hora que llegue el momento de ir a la reunión. Yo anhelaba que llegue el atardecer para ir a la reunión que empezaba a las 8 de la noche. Todos los días. Porque en ese tiempo había reuniones todos los días porque era una campaña en una carpa. De lunes a lunes habían. Y yo todos los días tenía un deseo de que llegue el horario para ir a esas reuniones, hermanos. Pero eso fue cuando Dios tocó mi corazón. Entonces cuando viene este espíritu muchas veces el cristiano no se da cuenta y empieza a perdernos. Hasta una vez por semana ya le cuesta congregarse. Va perdiendo las ganas. Y cuando puede zafar de congregarse, bueno, me congregué el domingo pasado, bueno, este domingo ya no me congrego. Entonces ya le va midiendo. Me congregué 2 domingos, bueno, el tercer domingo ya es mi día para no congregarme. Y en el mes hay 4 domingos, bueno, me congregué 3, ya es mucho. Así que sí o sí tengo que faltar el cuarto. Y este espíritu va. Yo ya estuve sirviendo en tal lugar. Yo ya serví. Bueno, ahora, el próximo fin de semana, ya ni siquiera asisto a la reunión. Me tomo ya, sirvo 2 horas y me tomo un mes de vacaciones.
Este espíritu viene así, con ese pensamiento y con ese estilo de vida, con esas decisiones y con esas acciones. Las personas empiezan a perder esa pasión, ese fervor, ese fuego. Qué tremendo, por eso es algo importante que tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, sobre el obrar de este espíritu. Es un espíritu que prefiere operar en las sombras, instalándose sin ser notado. Es como una serpiente que se enrosca suavemente alrededor del corazón. Es como una serpiente que suavemente se enrosca alrededor del corazón, del alma. ¿Para qué? Para quitarle las fuerzas espirituales de una manera lenta, pero constante. Le va quitando la fuerza espiritual. Y vos al hermano cada vez te vas dando cuenta, el hermano, cuando adoran, ese hermano ya no siente la pasión, ya no siente el fuego, ya no tiene ese deseo de adorar. Cuando oran, ese hermano ya no tiene ese deseo. Ese hermano ya no tiene, va perdiendo, como ya estuvimos describiendo, ¿no?, aún el deseo de congregarse. Porque ya hay como una serpiente ahí enroscada en su corazón que ya va perdiendo esa pasión por las cosas de Dios. En lo profundo, este espíritu busca una cosa, hermano. ¿Qué es lo que busca este espíritu? Que los hijos de Dios no despierten a su verdadera identidad y a su verdadero llamado. Eso es lo que busca este espíritu. Sabe que un hijo de Dios despierto, un hijo de Dios ferviente en el espíritu sirviendo al Señor, es peligroso para el reino de las tinieblas. Y por eso el diablo prefiere, ya que no pudo impedir que ese hombre, esa mujer sea salvo, entonces el enemigo lo que quiere hacer es dormirlo, distraerlo, tenerlo espiritualmente aturdido, con un sueño profundo. No deja de ser cristiano, pero ya no produce fruto, ya está dormido, ya está insensible, ya no está ferviente. Tremendo. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir ese espíritu de estupor, ese espíritu de sueño espiritual, ese espíritu de adormecimiento. Tenemos que aprender a discernirlo. Ahora, ¿cómo podemos discernirlo? Es importante notar 5 cosas básicas que yo quiero mencionar ahora, rápidamente, ¿sí? Pero antes vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 8. Fíjese, Romanos 8, 11, 8. Romanos 11, 8. Dice en ese pasaje, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. ¿A quién le dio espíritu de estupor? Se está refiriendo a Israel. Israel, por eso Israel, el propio Hijo de Dios, haciéndose hombre, cumplió las profecías que todos los israelitas conocían, profecías del Antiguo Testamento. El Hijo de Dios se hizo hombre, nació como anunciaba las profecías en Belén, en Judá, nació de una virgen. Y todas las profecías, como dice Isaías 53, vino y sufrió como un siervo sufriente. Lo describe, los salmos describen al Mesías. Pero sin embargo, los israelitas, cuando vino el Mesías, no pudieron creer en él, no pudieron aceptarlo, conocerlo, no lo pudieron ver. ¿Qué pasó? Porque había un espíritu de estupor, un espíritu de sueño profundo que impedía que ellos lo vean como el Mesías, crean en él y lo acepten. Algunos creyeron como los discípulos y como ese pequeño grupo de 120 hermanos que esperaban en el aposento alto la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. Pero los demás israelitas gritaban, crucifíquenlo, 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 refiriéndose a Jesús. Y hasta el día de hoy los israelitas todavía están bajo los efectos de este espíritu de estupor, de sueño profundo. ¿Por qué? Porque ellos todavía, la nación, Israel como nación, en un porcentaje, pero casi en su totalidad,
siguen rechazando al verdadero Mesías. Y saben que en el futuro, quizás dentro de muy poco tiempo, toda la nación de Israel, engañada por este espíritu, van a aceptar al anticristo. Van a aceptar a su Mesías, y ese Mesías resulta que va a ser el anticristo, que los va a engañar. Los va a engañar, y que primero ellos van a aceptar y van a creer, y va a llegar el momento, después se van a dar cuenta, y ahí recién ellos ese espíritu va a salir de ellos, y ahí recién sus ojos van a ser abiertos, y ahí recién ellos van a creer en el verdadero Mesías, que ya vino y ellos lo rechazaron. Por eso dice allí, como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con lo que no vean y oídos con lo que no oigan, hasta el día de hoy. Tremendo, ¿no? Así que, amados hermanos, por eso necesitamos discernir el espíritu de estupor, el espíritu de adormecimiento espiritual, de sueño espiritual. Vamos a ver algunas señales invisibles. Tenemos que detectar algunas señales, como les dije recién. Vamos a ver 5 señales que tenemos que detectar en nuestras vidas para descubrir si hay algún espíritu de estupor atacándonos, obrando, trabajando de una forma silenciosa y sutil en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Primero, la pérdida de pasión por la oración. Este espíritu, cuando está atacando, una de las cosas que suceden en la vida del cristiano es que el cristiano comienza a perder la pasión por la oración. El cristiano ya no siente la necesidad de orar. El cristiano empieza a pensar que puede vivir su vida cristiana sin necesidad de orar. Pero sin embargo, Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús dijo y le mencionó una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre. O sea, la oración es una necesidad siempre, todos los días, siempre. Y durante toda nuestra vida es una necesidad. Pero cuando este espíritu está atacando la vida de un cristiano, ese cristiano llega a creer y a pensar que puede vivir su vida cristiana sin orar, porque ya no siente la necesidad de orar. ¿Me entiende? Siente que puede vivir sin orar. Y puede pasar un día sin orar. Y puede pasar una semana sin orar. Pueden pasar meses sin orar, y que a lo mejor le queda la estructura, ¿no?, de la vida cristiana, que cada vez que va a comer algo dice: Señor, gracias por estos alimentos, amén. Y esa es su vida de oración. O cada vez que asiste a una reunión, de pronto en la reunión tiene su tiempito de oración allí, ¿no? A veces, porque algunos están tan infectados por este espíritu que aun cuando asisten a la reunión, escucha que otros oran, pero no abre la boca, no oran, ellos no oran. Vamos a orar, decimos en la congregación, y el que está afectado por este espíritu aún así se queda callado, cierra los ojos, inclusive por respeto, o algunos ni cierran los ojos y no oran, no abren la boca, no oran. Vamos a adorar, no adoran. Ven como otros adoran, pero él no adora. Es cuando este espíritu ya está, se pierde el sentido, ¿no es cierto?, de que yo necesito orar. Yo necesito, la oración es una necesidad, y cualquier cristiano sano se da cuenta que necesita orar todos los días. No oró un día, entonces está desesperado porque al otro día tiene que orar. No puede darse el lujo de que pase 2 días sin orar. Pasó una semana sin orar. No, no puede ser. Esta semana me pongo las pilas y comienzo a orar. Porque el cristiano sano siente la necesidad de orar. Siente la necesidad de orar, porque eso dice la Biblia, que hay que orar siempre. Y eso es una necesidad. El cristiano que está sano siente que necesita orar todos los días. Pero el cristiano que está afectado por este espíritu siente que puede vivir sin orar. Siente que no es necesario orar todos los días. Y cuando ve que alguien ora, dice: ah, bueno, ese tiene un ministerio de oración, por eso ora. Ese tiene un llamado de oración. No, la Biblia no habla de un ministerio de oración. La Biblia no habla de un llamado de oración, de intercesión. La Biblia habla de que todo cristiano tiene la necesidad de orar siempre. Simplemente que aquel que ora todos los días sabe y siente la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Y aquellos que no oran todos los días
están siendo afectados por este espíritu de sueño espiritual que le está haciendo pensar, creer que pueden vivir toda su vida cristiana sin orar siempre. Tremendo, ¿no? Eso es una de las señales. Otra de las señales que tenemos que estar atentos, amados hermanos, es que este espíritu viene muchas veces a atacar la mente. Atacar la mente, ¿para qué? Para que vos no tengas esa hambre y sed y necesidad de la palabra de Dios. Te ataca la mente para que cuando vos lees la Biblia no lo entiendas. O cuando vos escuchás el mensaje de la palabra de Dios, a lo mejor tu mente se distraiga, tu mente divague y que la palabra de Dios no haga ese efecto en tu alma. Robarte la palabra. Este espíritu viene para quitarte, así como te quita la pasión por la oración, este espíritu también viene a quitarte la pasión por la palabra. Y vos pensás, ¿no es cierto? Bueno, pero no estás aprendiendo la palabra. No estás aprendiendo. Te quedaste con algunas cositas que aprendiste tal vez años atrás, pero que ahora vos no estás aprendiendo nada de la palabra, no te estás renovando en la palabra. No lees la Biblia y le pedís esa revelación, porque la Biblia tiene algo sobrenatural que podemos llevar toda una vida leyendo esos 66 libros que comprenden nuestra Biblia, y es sorprendente y podemos leerlo como 100 veces la Biblia completa, pero siempre que vamos a leer y a examinarla y analizarla profundamente, siempre el Espíritu Santo va a hablarnos y siempre va a haber algo nuevo. Siempre nuestra alma va a recibir algo nuevo, algo que necesitamos en nuestro interior. Y una de las cosas que este espíritu de estupor quiere hacer en nuestras vidas es pensar, bueno, ya sé todo. Ya sé todo. Entonces, cuando hay una predicación, ¿para qué voy a prestar atención si ya sé todo? ¿Para qué voy a leer la Biblia si ya leí una vez la Biblia entera? ¿Para qué voy a analizar y examinar este pasaje, este libro, o este texto, o este capítulo, si ya lo he leído? Y allí ese espíritu empieza a trabajar y a engañar la mente de ese cristiano. Y ese cristiano empieza a perder el interés por la palabra, hermano. Empieza a perder la pasión por descubrir tesoros nuevos de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene un tesoro y podemos vivir cientos de años examinando y vamos a descubrir nuevos tesoros para bendición nuestra. Pero este espíritu piensa que ya lo hemos descubrido todo, que ya lo hemos descubierto todo y que no hay nada nuevo por descubrir. Entonces el cristiano va perdiendo la pasión por la palabra. Tremendo. Hay que estar atento. Tercer cosa que hay que estar atento, hermano. Tercer síntoma o señales que tenemos que estar atentos. Este espíritu también trae sobre nuestra vida una pesadez emocional. Una pesadez emocional. ¿Cuándo viene esa pesadez? En el momento en que nosotros queremos acercarnos a Dios. En el momento que debemos acercarnos a Dios, viene este espíritu con una pesadez. Por eso, antes de venir al culto estábamos dinámicos, antes de venir al culto estábamos enérgicos, antes de venir al culto estábamos a los gritos a lo mejor hasta podíamos estar mirando un partido ¡gol! De nuestro equipo, ¿no? Antes de venir al culto. O antes de venir al culto estábamos renegando con el perro, con el gato, qué sé yo, ¿no? Y estábamos ahí con toda la energía. Pero venimos al culto, empieza la adoración, la alabanza. Y ahí empieza la pesadez espiritual. Esas manos que se levantaban para gritar el gol y esa garganta que gritó fuerte el gol de nuestro equipo. Venimos a la iglesia y ya las manos ni siquiera se pueden levantar para adorar a Dios. Las manos ya están débiles. No sé, hay una pesadez. Esa mano parece que pesa 100 kilos porque parece que no se puede levantar. Es tan pesada, pero se vuelve pesada cuando hay que levantarla para adorar a Dios. Una pesadez espiritual, ese vozarrón que tenemos para gritar un gol de nuestro equipo o para otras cosas. De pronto tenemos que elevar la voz para cantar, para alabar. Y de pronto resulta que tenemos una vocecita, pío, pío, pío. Como un pollito, ¿no? Pío, pío. Porque no nos sale, ¿qué pasa? ¿Y dónde está ese vozarrón? ¿Dónde está ese grito? No sale, hay como una pesadez. De pronto vos ves gente
hasta con fisiculturista, ¿no? Que puede estar en una reunión, pero cuando este espíritu le toca, el tipo a lo mejor pesa de 50 kilos, puede levantar. Pero cuando está en una reunión y tiene que levantar los brazos para adorar a Dios, no puede levantar ni siquiera los brazos porque le pesan, son más pesados que las pesas. No se trata, mi hermano, de algo natural, es algo sobrenatural. Es un espíritu de letargo, un espíritu de adormecimiento, de sueño, un espíritu que viene a traer pesadez emocional que intenta impedir que vos te acerques a Dios. Y decimos, levante su voz en oración, y parece que nos cuesta tanto levantar la voz en oración. Pero espera que termine el culto. Salimos a la vereda y ahí pegamos unos gritos, ¿no? Porque ya ahí ya no, ¿entienden? Entonces, ahí podemos levantar las manos ahí. Ahí otra vez termina la reunión, termina el tiempo de acercarnos a Dios y nos vuelve todas las energías físicas nuevamente. Pero cuando quisimos acercarnos a Dios, vino como una pesadez tremendo. Pasa eso, y es otra de las señales que hay que tener en cuenta, que este espíritu está operando. Otra de las señales, cuarta señal que quiero mencionar: apatía. Apatía frente a qué cosa? Apatía, indiferencia frente a los pecados. Pecados personales o pecados colectivos. Es otra de las señales, hermano, cuando tenemos indiferencia, cuando tenemos apatía por el pecado. ¿Qué significa eso? El pecado siempre traerá dolor, porque la paga del pecado es muerte. El pecado siempre va a producir dolor en el corazón de Dios. El Espíritu Santo se entristece cuando una persona peca. El Espíritu Santo está triste, está afligido por el pecado de esa persona. No está alegre. Pero ¿qué sucede? Cuando el espíritu de estupor está afectando a una persona, la persona puede estar en pecado, puede estar cometiendo pecado, y cometiendo pecado la persona no está triste. Al contrario, a veces la persona está contenta, pero no con el gozo del Señor. La persona está contenta por el deleite del pecado. ¿Qué sucede? Como no hay dolor por el pecado, en vez de dolor la persona disfruta del pecado. Entonces, ¿qué sucede? La persona no puede arrepentirse. No hay un arrepentimiento genuino. Porque para que venga el arrepentimiento tiene que venir dolor. Tiene que haber tristeza por el pecado. Dolor, porque eso es lo que el Señor siente. David decía, mientras callé, se secaban mis huesos. Pero David no sintió eso hasta que se arrepintió. David sintió eso cuando se arrepintió, hermano. Cuando una persona, por ejemplo, no siente dolor por el pecado y aún parece que está todo bien, hermano, ¿cómo te va? Y una sonrisa de oreja a oreja, y está cometiendo pecado, está disfrutando del pecado. Bueno, esto es una señal de que no se arrepintió del pecado. Y este espíritu viene para precisamente una de las cosas, eso, para que la persona no se arrepienta de su pecado. Porque la Biblia dice que el que comete pecado no verá a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que las obras de la carne que mencionan allí, que son pecados, que menciona en Gálatas capítulo 5, verso 22, verso 19 al 21. Gálatas, ¿no es cierto? Capítulo 5, verso 19 al 21 menciona las obras de la carne y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y claro, y la persona está perdiéndose la herencia del reino. Pero como este espíritu le está engañando, la persona entonces no se arrepiente y está disfrutando del pecado. Y bueno, es otra de las señales, hermano. Otra de las señales del espíritu de estupor es cuando no hay arrepentimiento. Por pecados personales, y no hay dolor por el pecado de otras personas. No hay dolor si en la familia, por ejemplo, la familia, a lo mejor hay pecados en la familia, padres que a lo mejor sus hijos están en pecado y el padre no siente nada. El padre o la madre no siente nada por el pecado de los hijos. El Espíritu Santo, el Padre Celestial, está triste, está afligido por el pecado de ese joven. Y el papá y la mamá están disfrutando del pecado de sus hijos.
no sienten dolor. Es una señal del espíritu de estupor en la vida de ese papá, de esa mamá. Los amigos, a veces amigos que están en pecado, y los amigos, por ejemplo, que aún hablan del pecado y animan a su amigo a seguir y no se entristece por el pecado de su amigo. Hermano, es una señal del espíritu de estupor, porque un cristiano que está en comunión con Dios siente tristeza si su amigo está en pecado. Y le va a querer llamar la atención y le va a decir, no, yo no comparto, tenés que arrepentirte. Mira, el Espíritu Santo está entristecido por ese pecado y yo también estoy triste. Yo no me puedo alegrar por tu pecado, porque te estás perdiendo la herencia eterna en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo no puedo compartir con vos, por eso yo siento dolor. Pero cuando una persona está bajo la influencia del espíritu de estupor, su amigo va a estar en pecado, se está perdiendo la herencia eterna y no va a sentir nada, hasta le va a ayudar y le va a motivar a que siga así. Por eso, hermanos, otra señal entonces es cuando hay apatía frente a los pecados personales o frente. Miren, yo le digo como pastor, ya son muchos años, ya van casi 40 años que estamos en los caminos del Señor, que yo estoy en los caminos del Señor. Y una de las cosas que he experimentado en estos 40 años, que cuando un hermano, un cristiano, permite pecado en su vida y no se arrepiente, he sentido el dolor del Padre, he sentido el dolor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece mucho. ¿Vieron que la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo? Y una de las cosas que entristece mucho al Espíritu Santo es cuando un cristiano que fue lavado, que fue limpiado por la sangre del Cordero, comete pecado y no se arrepiente. No se arrepiente. El Espíritu Santo se entristece tanto, hermano, y he experimentado muchas veces el dolor del Espíritu Santo. Y yo sé que los hermanos que interceden siempre, que están sensibles espiritualmente, muchas veces habrán sentido también orando por alguien, habrán sentido el dolor y muchas veces por eso se han quebrantado y han derramado algunas lágrimas en la presencia del Señor, orando y clamando para que haya arrepentimiento y sanidad. Y así también a veces el dolor no solo es por una persona, a veces el dolor es por una familia, a veces el dolor es por toda una congregación, a veces el dolor es por toda una ciudad. Hay un hombre que oraba tanto delante del Señor precisamente porque él veía los pecados de su pueblo y él oraba con una carga en su corazón y decía, Señor, dame este país, trae salvación a este país o me muero. Era tanta la carga que él sentía. Moisés, al ver el pecado del pueblo, Moisés intercedió con tanta carga delante del Señor. Le dice, Señor, si vas a destruir este pueblo por su pecado, Señor, destrúyeme a mí también, Dios. Borra mi nombre del libro de la vida. La carga, la compasión. Amados hermanos, esto es otra señal del espíritu de apatía, de adormecimiento. Y por último, una resistencia. Cuando el espíritu de apatía viene sobre una persona o sobre un pueblo, una congregación, este espíritu produce en la persona una resistencia para escuchar los mensajes de arrepentimiento y de despertar espiritual. Las personas resisten a los mensajes, le parecen, los mensajes de arrepentimiento como que los rechaza, como que primero trata de no escucharlo. Por eso las personas que están bajo este espíritu, cuando empieza una palabra de Dios que empieza a confrontar su situación, que empieza a confrontar su pecado, que empieza a confrontar su debilidad, que lo puede llevar a un reconocimiento, a un arrepentimiento para cambios, entonces este espíritu lo que hace que esta persona enseguida tenga ganas de ir al baño. Enseguida quiere ir al baño. Si no quiere ir al baño, enseguida este espíritu le quiere hacer que abra su celular y que finja leer la Biblia. Pero a lo mejor puede tener la Biblia abierta en el celular, pero a lo mejor la mente en realidad está haciendo una excusa para distraerse, para no escuchar el mensaje que el Espíritu Santo le está hablando. Que le quiere hacer que se arrepienta, ¿para qué? Para liberarle de este espíritu. Hay una resistencia. Y el Espíritu Santo habla, ¿no es cierto? Y llama al arrepentimiento, llama a un despertar espiritual. Y este espíritu resiste.
Pero sin embargo, así como al principio el diablo no pudo impedir que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca en nuestros corazones, y hoy estamos en el Señor, hoy la luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones, el diablo no pudo impedir nuestra salvación, nuestra conversión. Tampoco este espíritu va a poder retenernos en un estado de adormecimiento. El espíritu que habita en nosotros es mayor. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, dice el Señor. Así que por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, a través de esta palabra y el poder del Espíritu Santo, todo espíritu de estupor, todo espíritu de adormecimiento, si ha estado trabajando en nuestra vida, a partir de hoy sale, a partir de hoy huye, a partir de hoy somos libres. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser interior se libera de este espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Aleluya, aleluya. Salmo 57. Salmo 57, versículo 7. Si tienen el pasaje, vamos a leer, léalo en voz alta, por favor. Dice el Salmo 57, versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Amén. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Fíjese el versículo 8, dice: despierta, alma mía. Diga conmigo: despierta, alma mía. Despierta. Salterio y arpa. Diga: me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos. Cantaré de ti entre las naciones. Aleluya. Isaías 52, versículo 1. Isaías 52, 1, por favor. Léalo conmigo y diga en voz alta: despierta, despierta, vístete de poder, oh iglesia, vístete tu ropa hermosa, oh iglesia, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso o inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, oh iglesia, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 14. Proclame esta palabra, hágalo con fuerza, por favor. Efesios 5, 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Y Ezequiel capítulo 37, versículo 9 y 10. Ezequiel 37, 9 y 10 dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, sopla sobre nuestras vidas, danos vida, despiértanos, levántanos de entre los dormidos y de los muertos, alúmbranos con tu palabra, alúmbranos con tu verdad. Aleluya. Abra sus labios, mi hermano. No deje que el espíritu de adormecimiento lo engañe o la engañe, por favor. Aleluya. Vamos a hacer unas oraciones y yo le pido, por favor, colabore, luche, pelee contra los espíritus malignos. Abra su boca y haga estas oraciones después de mí en voz alta, por favor. No deje que esa pesadez lo engañe. No deje que ese espíritu que trae pesadez le engañe y le impida que salga una voz fuerte de su boca, por favor. Hagamos estas oraciones poderosas a favor de nuestras vidas, a favor de nuestra familia, a favor de nuestra congregación y de la ciudad. Digamos todos juntos bien fuerte: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda pasividad espiritual, a toda indiferencia. Renuncio a toda pereza
que haya entorpecido mi comunión contigo. Como decía el salmista, despierta, alma mía. Declaro que mi espíritu se alinea con el Espíritu Santo y recibe vida que viene de ti, claridad y sensibilidad. Reprendo toda ceguera espiritual y ordeno que caigan los velos que cubren mi entendimiento, que se rompa ahora el adormecimiento que ha paralizado mi mente y mi discernimiento. Declaro que recibo hambre fresca por la palabra de Dios, pasión por la oración y gozo en tu presencia. Me levanto del polvo, me revisto de poder y camino en el propósito que tienes para mí. Diga conmigo: Señor, reconozco que he permitido que mi alma entre en acuerdos con la pereza espiritual, pero hoy rompo esos pactos en el nombre de Jesús. Cancelo toda palabra, todo pensamiento, toda actitud que haya dado lugar al espíritu de estupor, de adormecimiento espiritual en mi vida. Declaro que mi mente se despierta, mi corazón se encienden, mis oídos espirituales se abren para oír tu voz. Ordeno a toda fortaleza de indiferencia, de frialdad, que se derrumben ahora mismo. Declaro que soy libre. Me levanto en autoridad para caminar despierto, vigilante y firme en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Y vamos a hacer una última oración ahora, en forma de intercesión por toda la iglesia. Por toda la iglesia. Repita después de mí, por favor. Señor Jesucristo, clamamos por tu iglesia, por nuestras congregaciones, por los altares espirituales en nuestra región. Despierta a tu pueblo de todo sueño espiritual. Declaramos las palabras de Efesios que dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ordenamos en el nombre de Jesús que toda atmósfera de letargo congregacional, rutina religiosa y falta de visión se disipe. Que los líderes y miembros de cada iglesia sean revestidos con un nuevo fervor, que los velos caigan y que la iglesia reciba dirección fresca del Espíritu Santo. Levante sus dos manos y diga: Espíritu Santo de Dios, ven y sopla sobre tu iglesia, sopla sobre los huesos secos, imparte vida, que se levante un ejército grande en extremo en esta ciudad para proclamar tu nombre. Oh, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, da un grito de victoria, da un grito de libertad. Oh, Shamahayalaba, un grito de autoridad, un grito de rompimiento. Se rompen las cadenas, toda opresión cae, toda atadura se rompe, todo yugo se pudre, toda obra de las tinieblas retrocede. Suelta las vidas, suelta las mentes, suelta los corazones
en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh.